Mi marido anunció el nombre de nuestro hijo recién nacido delante de su amante antes de que yo tuviera fuerzas para ponerme de pie. Sonrió como si me hubiera hecho un regalo, mientras sostenía a mi bebé en brazos y susurraba un nombre que yo nunca había elegido en esa habitación del hospital. Con su madre aplaudiendo y mis puntos ardiendo bajo la manta, me di cuenta de que Isen no solo me había traicionado como esposa, sino que había renunciado a mi primera decisión como madre. Él es Mason. Pierce Bennett, dijo Isen. La sala quedó en silencio durante medio segundo, entonces su madre jadeó como si acabara de escuchar el nombre más hermoso del mundo. Vanessa Pierce se llevó una mano al pecho. Sus ojos brillaban bajo las luces del hospital. Isen, susurró ella, no tenías por qué hacerlo. Miré la tarjeta blanca atada a la cuna de plástico. Mason Pierce Bennett. No Noah James Walker Bennett. No es el nombre que Isen y yo habíamos elegido hace 6 meses en la mesa de nuestra cocina. No es el nombre que aparecía impreso en el correo electrónico privado que me envió después de que pasáramos toda la noche discutiendo amablemente sobre nombres para bebés. No es el nombre de mi padre, Pierce. El apellido de Vanessa. Se me secó la boca por un instante. La habitación se encogió hasta que lo único que pude ver fue esa palabra escrita con un rotulador negro grueso. Atravesar. Llevé a nuestro hijo en mi vientre durante 9 meses. Durante el primer trimestre, vomité sola. Mientras Isen me decía que sus reuniones con los clientes eran demasiado importantes como para faltar, había montado la cuna con los pies hinchados porque Isen dijo que lo haría después de su próxima fecha límite. Había dormido sobre mi lado izquierdo durante semanas porque el médico dijo que ayudaba a que el bebé estuviera más nivelado. Cuando me ardía la cadera, entré a cirugía temblando y preguntando por mi marido, solo para que me dijeran que había salido un momento a hacer una llamada. Y ahora el nombre de su exnovia estaba en medio de la identidad de mi hijo. Mason, dije. Isen seguía sonriendo, pero las comisuras de sus labios se tensaron. ¿Le sienta bien atravesar? Yo pregunté. Vanessa bajó las pestañas. Clare, yo no le pedí que hiciera eso, ese era su talento. Ella podía convertir cada robo en algo que le había sucedido a ella. La madre de Isen, Marlene, se inclinó sobre la cuna con una sonrisa llena de lágrimas. Es un nombre fuerte, elegante, mucho mejor que ese apellido compuesto que ustedes dos estaban considerando. La miré fijamente. Ese apellido compuesto era el de sus padres. Marlene saludó con una mano. Sus brazaletes tintinearon. Un bebé necesita sencillez. Banner es su apellido. Mi nombre también es el suyo. Nadie respondió. Ese silencio me lo dijo todo. Estaba tumbada en una cama de hospital 2 horas después de una cesárea de urgencia, con el cuerpo abierto y la sangre aún manchando la gruesa compresa que había debajo. La familia Bennett y yo ya habíamos decidido que el niño les pertenecía. Isen miró hacia la puerta como si esperara que entrara una enfermera y lo rescatara de la incomodidad que le producía mi voz. Clare, estás agotada, no convirtamos esto en una pelea. Casi me río de la pelea. Había traído una pelea a la habitación envuelta en una cinta azul y me la había entregado como si yo fuera una maleducada por haberme dado cuenta. Giré lentamente la cabeza hacia Vanessa. Estaba de pie junto a la cuna, con un abrigo color crema que parecía demasiado caro y demasiado suave para un hospital. Tenía el pelo rizado, su maquillaje era perfecto. Ella había venido vestida para las fotos. ¿Por qué estás aquí?, yo pregunté. Sus labios se entreabrieron. Isen respondió por ella. Ella vino a apoyarnos. A nosotros. Su mandíbula se tensó. A mí. Ella vino a apoyarme. Marlene chasqueó la lengua. Clare, no seas cruel. Vanessa ya ha sufrido bastante. Ahí estaba de nuevo, la frase que me había estado persiguiendo durante meses. Vanessa ya ha sufrido bastante. Vanessa había pasado por un proceso de infertilidad. Vanessa había sufrido una ruptura sentimental años antes de que Isen se casara conmigo. Vanessa había pasado por depresión, soledad, presión laboral, mala suerte, sentimientos frágiles, aniversarios difíciles y cualquier otra cosa que Isen necesitara mencionar. Cada vez que le preguntaba por qué su teléfono se iluminaba con su nombre a medianoche, Vanessa ya había sufrido bastante. Así que se suponía que yo debía ser infinitamente paciente, infinitamente generosa, infinitamente silenciosa. Miré a Isen. ¿Dónde está Noah James? Su rostro se endureció. ¿Hablamos de esto? No. Hablamos de Noah James Walker. Bennett, lo escribiste. Usted estuvo de acuerdo. Eso fue antes de que. Él miró a Vanessa. Fue rápido.
Fue demasiado rápido para que alguien que no lo supiera de antemano se diera cuenta, pero me di cuenta, antes de que preguntara, antes de que llorara, antes de que le dijera, de lo difícil que era ver a otra mujer tener la vida que ella había perdido, antes de que decidiera que mi hijo podía convertirse en su premio de consolación. Marlene se cruzó de brazos. Los nombres pueden cambiar. Deberías estar agradecido de que Isen se encargara del papeleo mientras tú descansabas. Sentí frío en todo el cuerpo. Manejó que, papeleo. Isen dio un paso al frente. La hoja de trabajo del hospital. No firmé el formulario de nombre. Estabas dormido. Apreté los dedos alrededor de la manta. ¿Qué dijiste? Bajó la voz. No hagas esto ahora mismo. ¿Qué firmaste? Todavía no es un certificado legal, es simplemente el procedimiento hospitalario. Confirmé el nombre. Confirmaste el nombre mientras yo dormía. Yo soy su padre. La sentencia le cayó como una bofetada a sus espaldas. Vanessa bajó la mirada hacia el bebé. La expresión de su rostro no reflejaba culpabilidad, era hambre disfrazada de ternura. Entonces metió la mano en la cuna. Me impulsé demasiado rápido hacia arriba. Un dolor desgarrador me atravesaba el abdomen. Chispas blancas destellaron ante mis ojos. No lo toques. Vanessa se quedó paralizada con ambas manos cerca de mi hijo. Isen giró hacia mí. Clare, no toques a mi bebé, él no es solo tu bebé. Él estalló, lo miré. Miré con admiración al hombre que una vez me trajo sopa a mi apartamento cuando tenía gripe, a aquel hombre que me propuso matrimonio bajo un arce en octubre porque sabía que me encantaba el otoño, al hombre que lloró cuando la prueba de embarazo dio positivo, apoyando su frente contra la mía y prometiendo que estaría ahí para mí en cada paso. Entonces miré al hombre que estaba de pie frente a mí, mismo rostro, alma diferente. Susurró Vanessa, quizás debería irme, pero ella no se movió. Marlene se apresuró a consolarla. No, cariño, no hiciste nada malo. Cariño, llevaba 4 años casada con su hijo. Cada día de Acción de Gracias me dedicaba a limpiar su cocina mientras ella corregía mi forma de cortar las manzanas. Yo ya había transferido el dinero cuando ella dijo que la factura del impuesto predial la había sorprendido, le había enviado flores por cada cumpleaños, por cada operación, por cada uno de sus dolores de cabeza que se convertían en emergencias familiares. Ella nunca me había llamado cariño. Mi hijo se removió en la cuna e hizo un pequeño sonido. El sonido me devolvió a mí mismo. Ni mi matrimonio, ni Isen, ni Vanessa, ni mi hijo. Extendí la mano para, mi teléfono, la que no tenía el número 4 pegado con cinta adhesiva. Isen lo notó y entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo? Recordándolo, le tomé una foto a la tarjeta de presentación. Mason Pierce Bennett. Luego, otra foto de Vanessa de pie junto a la cuna, con la mano aún medio levantada, y Isen a su lado. Marlene con una mano en el hombro de Vanessa. Marlene estalló. Eso es innecesario. No, dije que es muy necesario. Isen se acercó. Clare, detente. Lo miré por encima de la pantalla de mi teléfono. Ok. Inhaló bruscamente. Bien, que se escuchara a sí mismo. Antes de responder. No lo hizo. En lugar de eso, cogió al bebé y lo sacó de la cuna. Todo mi ser se quedó inmóvil. Bájalo, dije. Isen abrazó a nuestro hijo contra su pecho. Necesitas calmarte. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Isen, tal vez esto sea demasiado para ella, como si yo fuera el intruso, como si mi dolor fuera la interrupción, como si no hubiera entrado en la habitación donde sangré y hubiera decidido que tenía derecho a reclamar algo. Extendí los brazos. Devuélveme a mi hijo. Isen no se movió. Él también es mi hijo, repitió. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Entró una enfermera. Tenía unos 40 y tantos años. Ojos cansados y una placa que decía Leah Moss cuando se detuvo en la puerta, observando la habitación. Yo sentada demasiado recta, con la cara pálida como el hielo, Isen sosteniendo al bebé, Vanessa llorando. Marlene miraba fijamente la tarjeta de la cuna. La expresión de Lie cambió casi imperceptiblemente. ¿Todo bien por aquí? Ella preguntó. No aparté la mirada de Isen. Quiero que mi bebé vuelva. Lie dio un paso al frente de inmediato. Papá, vamos a devolver al bebé con mamá. Isen forzó una risa. Ella es emotiva. Lie no sonrió. Mamá pidió al bebé. La palabra mamá me atravesó como una mano que me sostenía. Isen pareció atrapado por un segundo. Pensé que se negaría delante de un testigo. Luego le entregó a mi hijo a Lie. Lie lo colocó contra mi pecho.
en el instante en que su cálido peso volvió a mí, la habitación cambió, no afuera, sino adentro de mí, algo que estaba bloqueado, algo que yo había confundido con amor, finalmente se hizo a un lado, y detrás de ella se encontraba una madre con una visión clara. Bajé la mirada hacia mi hijo, su pequeña boca se abría y se cerraba, su mejilla presionada contra la mía. No supo que le habían robado su nombre antes de poder levantar la cabeza, lo sabía, y con eso bastaba. Isen se aclaró la garganta. Clare, hablaremos cuando hayas descansado. Bajé la mano derecha y toqué mi anillo de bodas. Tenía los dedos hinchados, me dolía retorcerlo, la piel se arrastraba, pero seguía adelante. Isen vio. No seas dramático, dijo. Me pasé el anillo por el nudillo y lo coloqué sobre la mesa de hospital con ruedas, junto a un vaso de plástico con hielo derretido. El sonido que hacía era débil, todos lo oyeron. Miré a Isen. Fue dramático cuando le entregaste a nuestro hijo a tu amante por escrito, dije. Esto es solo yo poniéndome al día. Vanessa dejó escapar un suave sollozo. Marlene jadeó mi nombre. El rostro de Isen se ensombreció. Lie se acercó a mi cama sin decir una palabra. Eso también lo recordé después. La gente me preguntaba cuando había decidido irme, esperarían que dijera qué sucedió en el tribunal, o cuando vi los mensajes, o cuando encontré el recibo de la guardería, pero la verdad era más sencilla. Decidí irme cuando mi marido se paró frente a mí, sosteniendo a nuestro hijo recién nacido, y esperó a ver si yo era demasiado débil para luchar por él. Yo era débil, estaba sangrando, tenía dolor. Pero no me sentí indefenso después de que se marcharon. La habitación parecía expandirse y contraerse al mismo tiempo. Las flores permanecieron, los globos permanecieron allí, la tarjeta blanca permaneció atada a la cuna hasta que le pedí a Lie que la quitara y la guardara en una bolsa de plástico para pertenencias de pacientes. Ella no preguntó por qué eso importaba. Quienes han vivido la humillación saben cómo es, con frecuencia, el mundo pide a las víctimas que expliquen lo obvio. Lie simplemente cogió la tarjeta, la metió en la bolsa y me la entregó. ¿Quieres que limite las visitas?, ella preguntó. Isen seguía en la habitación, cerca de la ventana. Sus padres habían ido a buscar la cena. Vanessa se marchó después de que Isen la acompañara hasta el ascensor, pero no sin antes tocarle la muñeca y susurrarle: por favor, no peleen por mi culpa, por mi culpa. Esa frase lo siguió al entrar en la habitación como un perfume. Mantuve a mi hijo pegado a mi pecho. Sí, dije, quiero limitar las visitas. Isen se apartó de la ventana. No, no lo hace. Lie me miró a mí, no a él. Lo repetí. Sí. Isen se rió una vez sin humor. Esto es una locura. El tono de Lie se mantuvo impasible. El paciente puede limitar las visitas. Yo soy su marido y ella es la paciente. La sentencia dio en el clavo. Isen miró a Lie como si ella lo hubiera insultado. No sonreí, pero en mi interior algunas pequeñas partes se enderezaron. Necesito los papeles del registro de nacimiento, dije. La mirada de Isen se aguzó. Clara. Lie asintió. ¿Puedo contactar con el registrador? Isen dio un paso al frente. Eso no es necesario. Ya hemos completado la hoja de trabajo. No completé nada. Dije que estabas cansado. Estaba dormido. Su mandíbula funcionó. Me pediste que me encargara del papeleo. Te pedí que les dieras las tarjetas del seguro médico. Formaba parte del mismo paquete. No, Isen, el nombre de nacimiento no es una tarjeta de seguro médico. Lie nos miró alternativamente a ambos. Señora Bennett, ¿está diciendo que no dio su consentimiento al nombre que figura en la hoja de trabajo? Sí, Isen estalló. Ella está tomando medicamentos. Lie miró el poste de 4 lados y luego me miró a mí. ¿Estás lo suficientemente atento como para entender lo que pregunto? Sí, dije, entiendo. No firmé ni aprobé el nombre de Mason Pierce Bennett. Quiero que el envío quede bloqueado hasta que lo revise. Isen se pasó una mano por la cara. Nos vas a hacer quedar en ridículo. Lo miré. ¿A nosotros? Él fue el primero en apartar la mirada. Lie salió a llamar al registrador. Isen esperó a que se cerrara la puerta y luego se dirigió a los pies de mi cama. Su voz se apagó. No provoques un lío legal por esto. Le ajusté la manta sobre la espalda a Noah. Empezaste tú cuando usaste mi nombre. Yo no falsifiqué nada. ¿Cómo se llama hacer el gesto de firmar por alguien que está dormido? Hice clic en confirmar. Eso es todo. Las palabras fueron tan casuales que por un segundo me quedé sin aliento. Ni siquiera había construido una mentira completa. No creía necesitar uno.
Hizo clic en confirmar como si mi consentimiento fuera una ventana emergente, volví a, el móvil, los ojos de Isen siguieron mi mano, ¿a quién le estás enviando mensajes de texto? Nadie todavía. Sin embargo, deberías irte. Me miró fijamente, esta también es la habitación de mi hijo, esta es mi habitación del hospital. Se inclinó sobre el pie de la cama, Clare, escúchame con atención, si conviertes esto en una guerra, ¿te arrepentirás? A los tribunales no les gustan las madres que utilizan a sus bebés como armas. Ahí estaba. La amenaza bajo la preocupación, el marido bajo la máscara, lo miré fijamente durante un largo rato, entonces pulsé el botón de llamada, parpadeó, ¿qué estás haciendo? Crear un testigo. Su rostro cambió. Unos minutos después, Lie regresó acompañada de otra mujer, la mujer. Llevaba gafas plateadas y una tableta. Su placa decía Evelyn Bell, ¿actas de nacimiento, señora Bennett? Preguntó. Sí, entiendo que existe preocupación con respecto a la hoja de registro de nacimiento. Isen se acercó. Es un malentendido. La señora Bell lo miró cortésmente. Necesito hablar con el paciente. Soy el padre y podemos hablar con usted después de que aclare la inquietud del paciente. Parecía dispuesto a discutir, pero Lie se quedó junto a la puerta, lo que le hizo detenerse. Y Bell se giró hacia mí. ¿Te sientes cómoda hablando con tu marido presente? No, dije. La palabra me sorprendió incluso a mí, salió ileso, sin disculpas. Isen me miró fijamente y Bell dijo, señor, por favor espere afuera. No voy a dejar a mi esposa sola con el personal del hospital mientras esté alterada. Lie cogió el teléfono de pared. El personal de seguridad puede prestar ayuda si es necesario. El rostro de Isen se sonrojó. Me señaló con el dedo y luego bajó la mano como si recordara cómo se vería. Esto no ha terminado. Él dijo, no. Yo dije, por fin está escrito, se fue. Cuando la puerta se cerró tras él, mi cuerpo comenzó a temblar. Lie se dio cuenta. Necesita analgésicos, necesito el archivo, la SRA. Bell sacó la hoja de ejercicios. El nombre que figura actualmente es Mason Pierce Bennett. Ella dijo. Incluso escucharlo por segunda vez me hizo hacer un nudo en la garganta. ¿A qué hora se presentó? Yo pregunté. Ella lo comprobó. 16,14 a las 4:14, estaba bajo los efectos de una fuerte dosis de analgésicos. Recordé que Lie le estaba ajustando la manta. Recordé haberle dicho que el techo parecía demasiado brillante. Entonces no recordé nada hasta que Isen regresó con Vanessa. Estaba dormido, dije. Lie asintió. Su medicación se le administró poco antes. La mirada de la SRA. Bell se dirigió a Lie, y luego volvió a la tableta. ¿Qué firma se adjunta? Yo pregunté. Ella giró la pantalla. Mi nombre apareció escrito en un garabato digital. Inclinado, Q. Walker Bennett. No es mi letra, ni de cerca. Mi firma real tenía una W larga en Walker, un hábito que había adquirido de mi padre. Este parecía como si alguien estuviera arrastrando un dedo, a través del cristal, impaciente. Eso no es mío, dije. El rostro de la señora Bell se puso serio. La hoja de cálculo aún no se ha enviado a la oficina estatal, está programado para su entrega por la mañana. Si usted presenta una reclamación, podemos retener el artículo mientras se revisa. Lo discuto. Puedo proporcionarle un formulario de declaración por escrito. Sí. Lie trajo una bandeja para que pudiera escribir sobre ella. Me temblaba la mano mientras sostenía el bolígrafo. El dolor me dejó los dedos torpes. Sentía un tirón en el abdomen cada vez que me inclinaba hacia adelante. No dormía apoyado en mi pecho. Su pequeño cuerpo subía y bajaba bajo mi barbilla. Escribí despacio. Yo, Claire Walker Bennett, impugno la hoja de registro de nacimiento presentada. A mi nombre, no revisé. Aprobé y firmé el nombre seleccionado, Mason Pierce Bennett. En el momento de la firma electrónica, me estaba recuperando de una cirugía y estaba bajo medicación. Solicito una retención inmediata de la presentación hasta que se realicen las correcciones necesarias. Al final, puse mi firma real, Q. Walker Bennett, la W, Rose, como me la había enseñado mi padre, la SRA. Bell tomó el formulario. Presentaré esta denuncia inmediatamente. Alguien puede cambiarlo de nuevo, no sin antes revisarlo. Asentí con la cabeza. Preguntó Lie, ¿le gustaría que se permitiera el regreso del SR? Bennett, no. Otra vez, la palabra surgió con más facilidad. No se permiten visitas, excepto el personal del hospital. A menos que yo lo autorice. Lie asintió. Actualizaré la tabla.
Cuando Isen se enteró, no pudo regresar, me envió un mensaje de texto, me estás humillando delante de desconocidos. Miré el mensaje. Luego guardé una captura de pantalla, él envió otro, estás actuando como si yo hubiera lastimado al bebé, le puse un nombre, eso es todo. Otra captura de pantalla, llegó un tercer mensaje, Vanessa está destrozada. Ella cree que la odias porque no puede tener hijos. Me quedé mirando el teléfono hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego escribí una frase, utilizaste mi firma mientras yo estaba inconsciente. Yo no lo envié, lo borré. Noah Alice me dijo una vez, nunca te expliques ante alguien que está recopilando tus palabras para usarlas en tu contra. En aquel entonces, pensé que era cínica, abrí mis contactos y encontré su nombre de hace 3 meses. Conocí a Nora en una cafetería después de encontrar un mensaje en el teléfono de Isen, Vanessa. A veces pienso que si las cosas hubieran sido diferentes, ese bebé habría sido nuestro. Isen, no digas eso, me duele demasiado. Tenía 5 meses de embarazo, no había dormido esa noche. Nora había escuchado y dijo, puede que no estés lista para irte, es tu decisión, pero si te quedas, guarda los registros en silencio. A salvo, sin avisarle, había guardado registros, no suficientes, pensé entonces, pero suficientes para empezar. Escribí con una mano, usó mi firma electrónica mientras estaba inconsciente y puso el apellido de nuestro hijo Vanessa como segundo nombre. También puede que la haya añadido a los documentos del hospital. Sigo ingresada, necesito ayuda ahora. Nora respondió en 4 minutos, no discutas, no firmes nada. Pídele al hospital que congele todos los archivos, conserva cada mensaje, voy para allá. Lo leí 2 veces, luego miré a mi hijo, tu nombre es Noah, susurré, no me importa lo que haya escrito. Noah hizo un pequeño ruido mientras dormía, como si respondiera desde fuera de mi habitación. Isen llamó una vez. Clare, gritó a través de la puerta. Abrir la puerta, la voz de Lie respondió desde el pasillo, señor, debe alejarse de la habitación del paciente. Bajó la voz, pero aún así lo oí. Ella es mi esposa, dijo Lie. Ella pidió privacidad, hizo una pausa, y luego sus pasos se alejaron. Me senté en la penumbra de la habitación, con mi hijo en brazos, mi anillo de bodas aún sobre la mesa y la tarjeta con el nombre en disputa sellada en una bolsa de plástico. Por primera vez en todo el día, comprendí cómo se desarrollaría la lucha. Isen pensó que se trataba de un nombre, Vanessa pensó que esto tenía que ver con su duelo, Marlene pensaba que se trataba de orgullo familiar, pero para mí, se había vuelto muy sencillo. Alguien había aprovechado mi debilidad como una oportunidad. Iba a cerrarlo. Nora llegó antes de que Isen se disculpara. Eso me lo dijo todo. Entró a la habitación del hospital vestida con un abrigo azul marino, tacones bajos y la expresión concentrada de alguien que no confundía la emoción con la debilidad. Llevaba el pelo recogido, llevaba una carpeta de cuero y un cargador de teléfono. Primero, dijo, colocando el cargador sobre mi mesa, necesitarás esto más que compasión. Casi lloro, no porque el cargador fuera un gesto amable, sino porque era práctico. Todos los demás me habían tratado como a una tormenta. Nora me trató como a una persona en medio de una tormenta que aún necesitaba herramientas para funcionar. Se lavó las manos. Miró a Noah en la cuna y su expresión se suavizó por medio segundo. Es guapo, dijo ella. Su nombre es Noah James, dije. Entonces lo llamaremos Noé Santiago. Sin vacilación, sin preguntas, sin concesiones. Tragué saliva. Nora se sentó y abrió su carpeta. Cuéntame todo en orden. Así que lo hice. Le dije que Isen se había perdido la primera hora después de la cirugía. Le dije que Vanessa había llegado con él. Le hablé de la tarjeta de presentación, el anuncio, la firma, el mensaje, el conflicto con los visitantes y la retención en la hoja de trabajo del nacimiento. Nora escribió sin interrumpir. Cuando terminé, ella preguntó, ¿tienes pruebas del nombre acordado? Abrí mi correo electrónico. Asunto, nombre del bebé final. Isen lo había escrito después de cenar. Una noche cuando tenía 6 meses de embarazo y estaba emocionada por la vieja gorra de béisbol de mi padre. Noah James Walker Bennett trabaja para mí. A tu padre le habría encantado. Quiero decir que el correo electrónico parecía una reliquia de una civilización muerta. Nora lo leyó y asintió. Bien, reenvíamelo. Lo hice. Cualquier mensaje de texto que involucre a Vanessa. Dudé. Hay una vergüenza particular en admitir que guardaste evidencia antes de estar listo para usarla. Se siente como confesar que viste el precipicio y seguiste caminando.
pero Nora solo esperó. Abrí el álbum oculto en mi teléfono, capturas de pantalla, algunas eran cosas pequeñas. Vanessa enviándole a Isen una foto de una manta de bebé y escribiendo, esto se vería lindo en una habitación infantil. Isen respondiendo, a Clare le gusta el verde, pero me gusta más tu gusto, algunos serán peores. Vanessa, lo sabe, todavía pienso en cómo se habría visto nuestro bebé. Isen, por favor, no hagas esto esta noche, Vanessa. Vas a tener un hijo con ella, ¿sabes lo que eso me hace? Isen, lo sé, ojalá pudiera hacerlo más fácil. Vanessa, déjame ser parte de algo, solo una parte. Isen, lo haré. La pluma de Nora se detuvo. Ahí, dijo. Ese es el motivo. Miré fijamente la pantalla. Motivo otra vez. Una palabra limpia para algo inmundo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Vanessa entró. Llevaba una bolsa de regalo de papel con pañuelos de papel que se salían por arriba. Isen estaba detrás de ella. Con aspecto irritado y cansado, Marlene lo seguía llevando un globo azul que decía, bienvenido, Mason. Nora se puso de pie. Vanessa se quedó paralizada al verla. Los ojos de Isen se entrecerraron. ¿Quién es esta? Mi abogada, dije. La palabra entró en la habitación y cambió el ambiente. Marlene se burló. Abogada, por el amor de Dios. Clare, Vanessa miró al suelo. ¿Puedo volver más tarde? No deberías volver en absoluto. Nora dijo que su voz era tranquila, casi agradable. Isen dio un paso al frente. Vanessa está aquí porque la invité. Nora lo miró. Esta es la habitación del hospital de Clare. Clare tiene visitas limitadas. Yo soy el padre, tú no eres la paciente. El rostro de Marlene se ensombreció. Este es un asunto familiar. Nora se volvió hacia ella. Entonces la SRA. Pierce debería irse. Los labios de Vanessa temblaron. No quise causar problema. Miré la bolsa de regalo en su mano. ¿Qué es eso? Volvió a mirar a Isen. Siempre a Isen. Una manta, dijo en voz baja, para Mason. La cabeza de Nora se giró hacia mí, sentí que todo el dolor de mi cuerpo se concentraba en un punto limpio. Su nombre es Noah, dije. Vanessa cerró los ojos como si la hubiera golpeado. Isen espetó. Deja de usar el nombre como arma. Me reí, me salió crudo. Le pusiste su apellido. Era un segundo nombre. Entonces, a tu próximo error, ponle tu segundo nombre, no el de mi hijo. Marlene jadeó. ¿Cómo te atreves a hablar así? Nora levantó una mano. La señora Bennett se está recuperando de una cirugía mayor. Voy a pedirles a todos los que no tienen permiso para visitarlo que se vayan. Isen la ignoró y caminó hacia la cuna. Noah acababa de empezar a moverse. Sus manos se abrían y cerraban contra la manta. Isen se agachó, y dije, no lo levantes. Se detuvo. La mirada que me dirigió no era de sorpresa, era de ofensa, como si le hubiera negado algo que le pertenecía. Él es mi hijo y yo te pedimos que no lo recojas mientras estés aquí con la mujer que intentaste añadir a su vida sin mí. Consentimiento, Vanessa susurró, nunca pedí que me añadieran. Nora la miró. ¿Sabías que tu nombre aparecía en la información de cuidados relacionada con el hospital? Vanessa cerró la boca. Isen se giró, no respondas a eso. Nora sonrió levemente, eso suena a que sí. Lie apareció en la puerta como si la atención la hubiera llamado. ¿Está todo bien? No, dije. Quiero que se vayan. El rostro de Isen se ensombreció. Clare pensó con cuidado. Nora se interpuso entre él y la cama. Eso sonó como una amenaza. No era bueno. Entonces vete. Por un segundo, no se movió. Entonces Noah empezó a llorar. El sonido resonó en la habitación. Vanessa instintivamente se dirigió a la cuna. Me incorporé. Un dolor desgarrador me atravesaba el cuerpo. No, todos se congelaron. Lie se movió rápidamente. Levantó a Noah y lo puso en mis brazos. En el instante en que me tocó, se calmó. Vanessa lo miró con ojos desnudos. Anhelo. Lo vi entonces. No solo tristeza, no solo envidia, una reclamación. Ella lo quería porque era de Isen, lo quería porque era mío, lo quería porque la vida le había negado algo, y Isen le había enseñado a creer que yo debía pagar la deuda. Marlene tocó el hombro de Vanessa. Vamos, cariño. Vanessa dejó que Isen la guiara hasta la puerta, se volvió. Espero que algún día lo entiendas. Yo también lo amaba. Miré a Noah. No, dije, te encantaba la idea de llevártelo. Su rostro se arrugó. Isen la arrastró al pasillo. Marlene lo siguió, mirándome con furia como si hubiera arruinado a la familia por oponerme a su robo. Cuando la puerta se cerró,
La habitación quedó en silencio. Lee exhaló. Estoy documentando eso. Nora la miró. Por favor, documéntalo todo. Lee asintió. Besé la cabeza de Noah. Nora volvió a sentarse. Necesitamos actuar con rapidez. Si el certificado de nacimiento aún no se ha presentado, podemos preservar la disputa del nombre. También necesitamos revocar cualquier acceso relacionado con Vanessa. ¿Cómo lo hacemos? Papel por papel. Esa se convirtió en la primera lección de mi nueva vida. La gente puede traicionarte con una sola frase. Recuperas tu vida línea por línea. El hospital se convirtió en 2 lugares a la vez. De día, era el lugar donde las enfermeras me tomaban la presión arterial. Me palpaban el abdomen, me preguntaban sobre el dolor y me recordaban que alimentara a Noah cada 2 o 3 horas. De noche, se convertía en una oficina de archivos, un bufete de abogados y un campo de batalla con luces fluorescentes. Nora se quedaba hasta tarde. Lee traía formularios adicionales. La SRA, BAO, de registros de nacimientos, regresó con una copia impresa de la hoja de trabajo en disputa y una confirmación formal de retención. Aprendí más sobre el papeleo del hospital en una noche de lo que jamás hubiera querido saber. La hoja de trabajo de nacimiento aún no había llegado a la oficina estatal. Eso significaba que el nombre elegido para Isen no era definitivo. Ese hecho se convirtió en la primera puerta abierta. Nora golpeó el papel. Una vez que esto llega al sistema estatal, la corrección se vuelve más lenta, todavía posible, pero más difícil. La retención importa. Volví a mirar el nombre, Mason Pierce Bennett. La letra en la tarjeta física era de Isen. La hoja de trabajo digital se había enviado a mi nombre. El anexo de contacto de emergencia indicaba a Isen como padre, a mí como madre, a Marlene como contacto familiar secundario y a Vanessa Pierce como cuidadora de emergencia. Cuidadora de emergencia. Señalé la línea. Como pudo añadirla, la SRA. Bell parecía incómoda. Algunos campos de información familiar se introducen a partir de las notas de admisión y la información proporcionada por el cónyuge. No son lo mismo que los documentos de custodia legal, pero pueden afectar al acceso y la comunicación si no se utilizan. Corregido, entonces, si no lo hubiera comprobado, respondió Nora, Vanessa podría haber sido tratada como alguien con acceso limitado a la familia, no con plenos derechos parentales, pero suficiente para crear confusión. Empezaba a odiar las palabras limpias. Isen había creado confusión porque la confusión beneficia a quien cruza la línea. Firmé una revocación de contactos no autorizados. Firmé una solicitud para eliminar a Vanessa Pierce de toda comunicación hospitalaria. Firmé una solicitud de nombre temporal corregido para Noah James Walker. Cuando me detuve sobre el apellido, Nora lo notó. Puedes usar Walker Bennett si quieres, dijo. Ese era el acuerdo original. Miré a mi hijo dormido, en la cuna transparente. Walker Bennett había aparecido una vez justo, un puente entre 2 familias, pero Isen había quemado el puente y me preguntó por qué olía a humo. Walker, dije. Nora asintió una vez. Walker, sí, la SRA. Bell registró la corrección temporal en el sistema del hospital. A la 1:17 de la madrugada, mi hijo pasó a llamarse Noah James Walker en su historial médico. Ni globos, ni aplausos, ni amante llorando dulcemente en un rincón. Solo una empleada de archivo cansada, una enfermera testigo, mi abogado y yo sosteniendo un bolígrafo con mano temblorosa. Fue la ceremonia de imposición de nombre más sagrada que jamás hubiera imaginado. Después de que la SRA, Bell se fue, Nora preguntó, ¿tienes algún lugar seguro a donde ir después de recibir el alta? Casi dije casa. Entonces me di cuenta de que ya no tenía uno. La casa que compartíamos Isen y yo tenía una habitación infantil con cortinas verdes y láminas de animales enmarcadas. Mi ropa de maternidad estaba colgada en el armario. El congelador estaba lleno de comidas que había preparado antes de la cirugía porque sabía que estaría cansada. La mecedora estaba junto a la ventana donde yo había imaginado alimentar a Noé al amanecer, pero Isen tenía las llaves, Marlene tenía las llaves, y por lo que yo sabía, Vanessa también había sido invitada a imaginarse allí. El apartamento de mi padre, dije. Nora levantó la vista. Es tuyo. Sí, me lo dejó a mí. Es pequeño, pero está solo a mi nombre. Hipoteca pagada. Los servicios públicos siguen activos. Nunca pude decidirme a cerrarlo. Por primera vez, una expresión de alivio cruzó el rostro de Nora. Bien, muy bien. Había conservado ese apartamento por duelo. Ahora el dolor se había convertido en refugio. A las 25 de la mañana, mientras Noah dormía después de comer,
Isen le envió un mensaje de texto: no se puede mantener a todo el mundo fuera para siempre. Le hice una captura de pantalla. Llegó otro: mamá está llorando, Vanessa está muy disgustada por esto, ¿estás orgulloso? Captura de pantalla. Luego apareció un tercer mensaje: mañana su nombre demostrará que te elegí. Eso significaba algo para ella. ¿Por qué no puedes dejar que nadie más tenga un poco de felicidad? Lo miré fijamente. La habitación quedó en completo silencio. Nora, que estaba redactando algo a mi lado, levantó la vista. Clara. Giré el teléfono hacia ella. Ella leyó el mensaje, luego lo leyó de nuevo. Su expresión se endureció. Se lo envió a la persona equivocada. Ella dijo: sí. No respondas. Ya lo sé, envíamelo. Hice. Después me temblaban las manos. No porque me sorprendiera el contenido que ya conocía, sino porque verlo escrito le arrebató su última excusa. Él la había elegido a ella, no fue por accidente, ni bajo presión, ni porque malinterpretara algún documento. Había utilizado el nombre de nuestro hijo para demostrarle algo a otra mujer. Miré a Noé. Sus pestañas eran oscuras contra sus mejillas. ¿Qué sucede ahora?, yo pregunté. La voz de Nora se suavizó un grado. Ahora nos preparamos para que se dé cuenta de que hablas en serio. Y entonces entrará en pánico. Ella tenía razón. A las 3:12 de la madrugada, Isen intentó volver a la habitación. Lie lo detuvo. Escuché su voz en el pasillo, baja y furiosa. Mi esposa está ahí dentro con un abogado y usted me dice que no puedo verla. Lie ha dicho que ha pedido que no haya visitas. Ella no está pensando. Es evidente que está alerta y orientada. Acaba de ser operada. Sí. Por eso necesitas bajar la voz. Cerré los ojos una vez. La ira de Isen me habría hecho apresurarme a calmar las cosas. Me habría disculpado con la enfermera en su nombre, le habría explicado que estaba estresado, le habría pedido que entrara para que no se sintiera excluido esa noche. Dejé que lo excluyeran. Fue como aprender un idioma nuevo. A las 4:30 de la mañana, mi amiga June llegó con una silla de coche, una bolsa de lona y una cara que parecía dispuesta a cometer crímenes en mi nombre. Se detuvo en el umbral cuando me vio. Oh, cariño. Levanté un dedo. No llorar. Su boca se tensó. Ella asintió. No llorar. Entonces vio a Noé. Su rostro cambió por completo. Se parece a tu padre. Ella susurró. Eso casi me derrumba. A mi padre le habría encantado. Dije que June se acercó a la cama y me tocó el pelo. Tu padre habría odiado a Isen. Me reí una vez. Me dolió la incisión. Probablemente. No. Definitivamente. Ella miró a Nora. Dime qué debo llevar. Entonces comprendí que la ayuda se siente diferente cuando no te pide que te encojas. June no me preguntó si estaba segura. Nora no me preguntó si quería darle a Isen una oportunidad más. Lie no me preguntó por qué estaba complicando las cosas. Analizaron lo sucedido y consideraron mi reacción como razonable. Solo eso ya se sintió como un rescate. No porque me salvaran, sino porque me recordaron que yo tenía derecho a salvarme a mí misma. Salí del hospital al amanecer, no en secreto, no presa del pánico, no como una mujer que roba algo que no le pertenece. Me fui con los papeles de alta, un certificado de autorización pediátrica, un registro con el nombre del hospital corregido, un informe de restricción de visitas, una retención pendiente del registro de nacimiento, un abogado a mi lado y mi hijo sujeto de forma segura en su asiento de coche. June tuvo que realizar la instalación 2 veces porque no confiaba en la primera. Esa distinción cobró importancia más adelante. Isen lo llamaría secuestro, Marlene lo llamaría crueldad. Vanessa diría que eso demuestra que la odiaba más de lo que amaba a mi hijo, pero la documentación contaba una historia diferente. Yo era la madre, me habían dado el alta médica, no existía ninguna orden de custodia, no había sido dado de alta y quedó bajo mi cuidado. El ayuntamiento le había informado a Isen de que la comunicación se realizaría a través de los cauces legales. Los hechos no siempre detienen las mentiras, pero te dan una base sobre la que apoyarte cuando aparecen. Lie me ayudó a subir a la silla de ruedas porque así lo exigían las normas del hospital. Odiaba la debilidad que sentía al estar sentada mientras otros se movían a mi alrededor. Entonces Noah emitió un suave sonido desde su portabebés y dejé de preocuparme por mi aspecto. Yo estaba vivo, estaba a salvo. Eso fue suficiente. June llevaba la bolsa de lona, Nora llevaba la carpeta legal, llevaba conmigo la bolsa de plástico que contenía la tarjeta de presentación de Mason Pierce. No sabía por qué lo quería conmigo, quizás porque era una prueba, quizás porque era una prueba. Quizás porque algún día,
Cuando dudara de si realmente había sido tan malo, necesitaría ver esa fea realidad por escrito. Mientras avanzábamos por el pasillo, pasamos por la sala de espera donde Vanessa había estado el día anterior, sillas vacías, una máquina expendedora zumbando, un conserje cambiando una bolsa de basura. La luz de la mañana comienza a entrar a presión por las ventanas. Nada en el pasillo indicaba que mi matrimonio había terminado allí. El mundo es extraño en ese sentido. Tu vida puede dividirse en dos. Mientras alguien cerca compraba un refresco afuera, una ráfaga de aire frío me tocó la cara, olía a pavimento mojado y a gases de escape de hospital. John aparcó su viejo Subaru junto a la acera. Nora revisó la base de la silla de coche, luego me entregó la carpeta. Mantén esto a mano, dijo, si aparece Isen o algún miembro de su familia, no discutas, llame a la policía si es necesario, entonces llámame, lo entenderá la policía, entienden mejor el papeleo que los sentimientos. Muestre los documentos de alta, la reclamación del hospital y mi recibo de solicitud de atención de emergencia. Asentí con la cabeza, mi teléfono vibró, Isen, no contesté, volvió a zumbar, entonces. Nora volvió a extender la mano, puedo. Le di el teléfono, ella desactivó sus llamadas, pero dejó habilitados los mensajes de texto. Queremos comunicación escrita. Dijo que el mensaje de Isen llegó antes de que ella se lo devolviera. ¿Dónde estás? Otro, la enfermera dijo que te fuiste. ¿Qué demonios significa eso? Otro, ¿dónde está Mason? Me quedé mirando esa. Nora observó mi rostro. No respondas con emociones. Lo sé. ¿Quieres que yo haga el borrador? No. Tomé el teléfono y escribí, Noah fue dado de alta legalmente y puesto bajo mi cuidado, no me contacte por teléfono. Toda comunicación relativa al menor deberá realizarse a través de Noah Ellis o del canal aprobado por el tribunal una vez establecido. Se lo enseñé a Nora, ella asintió, lo envié. Isen respondió casi instantáneamente, su nombre es Mason. Miré a Noé en su portabebés, su sombrerito se había deslizado sobre una ceja, tenía la boca abierta. No le contesté a Isen, en lugar de eso. Abrí mis contactos y cambié su nombre de Isen esposo a Ethan Bennett. Luego abrí nuestra aplicación de ubicación compartida y desactivé la mía. Luego abrí la aplicación bancaria. 4 años. Yo había sido el motor silencioso que impulsaba nuestro hogar. Isen ganó más algunos meses y menos otros. Su trabajo de consultoría llegaba por rachas. Tenía un sueldo fijo, las prestaciones, las deducciones para la jubilación y la costumbre de pagar antes de que me lo pidieran. Todos los meses transfería dinero a la cuenta conjunta, el excedente de la hipoteca, los servicios públicos, la compra de alimentos, la ayuda temporal de Marlene, los gastos de los clientes de Isen, 1000 pequeñas fugas que yo llamaba matrimonio. Detuve la transferencia programada. La aplicación me preguntó si estaba seguro. Sí, por una vez, una aplicación. Respetaba el consentimiento mejor que mi marido. Cambié la contraseña de mi cuenta personal, la contraseña de mi correo electrónico, la contraseña del portal del hospital y la contraseña del registro de bebés. Luego lo vi en la sección de colaboradores del registro. Claire Bennett, Ethan Bennett, Vanessa Pierce. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. El registro había sido privado, tenía nuestra dirección, la fecha prevista de parto, artículos para el bebé y notas sobre lo que ya habíamos comprado. Hice clic en su nombre, que fue añadido por Ethan Bennett, fecha 5 semanas antes, 5 semanas, mientras lavaba pequeñas monedas y escribía tarjetas de agradecimiento. Vanessa había estado dentro del mapa digital de la vida de nuestro bebé. Tomé una captura de pantalla, entonces la saqué. Cuando llegamos al apartamento de mi padre, el cielo se había vuelto pálido. El edificio era de ladrillo antiguo, de 3 plantas y con una puerta principal que se atascaba en invierno. Mi padre compró el apartamento antes de que el barrio se volviera caro. Solía bromear diciendo que esa fue su única decisión afortunada. Además de tenerme a mí, John me ayudó a subir las escaleras despacio. Cada paso tiraba de mi incisión. Nora cargó a Noah porque yo necesitaba tener las 2 manos en la barandilla de la puerta. Hice una pausa. No había dormido aquí desde que murió papá. La llave giró con un raspón familiar. Dentro del apartamento se percibía un ligero olor a polvo. Cera para madera y cedro. Los muebles estaban exactamente donde los había dejado, sofá marrón, mesa de cocina redonda, estanterías construidas por las manos de mi padre, una foto enmarcada de nosotros en Coney Island cuando yo tenía 8 años, ambos quemados por el sol y riéndonos. John dejó las bolsas en el suelo,
Nora colocó la mochila portabebés de Noah sobre la mesa. Me quedé parado en el umbral, de repente incapaz de moverme. Pensaba que venir aquí sería como una derrota. En cambio, sentí como si alguien hubiera dejado una luz encendida para mí a través de años de duelo. Me acerqué a Noah y le desabroché el cinturón. Mi cuerpo protestó, pero lo levanté de todos modos. Luego me paré debajo de la foto de mi padre. Este es tu abuelo, susurré. Su nombre era James Walker. Te habría llamado valiente incluso antes de que pudieras levantar la cabeza. Noé bostezó. John se dio la vuelta rápidamente, fingiendo inspeccionar la cocina. Nora miró su teléfono. Ethan ya se ha puesto en contacto con mi oficina 6 veces. Sí, está usando palabras como inestable, secuestro y episodio posparto. Cerré los ojos. Por supuesto que sí, él había obtenido mi consentimiento. Ahora me quitaría la cordura si se lo permitiera. La voz de Nora se mantuvo firme. Por eso documentamos que su baja fue legal. Su historial médico muestra que está alerta. El hospital retuvo el expediente basándose en su declaración y en el momento en que se produjo. Las notas del IE respaldan tu cuenta. Mantén la calma. Dale de comer al bebé. Descansa cuando puedas. Descansar. La palabra casi parecía cruel, pero después de que Nora se fue a presentar la petición de emergencia, y John preparó unas tostadas que apenas pude tragar, y Noé se quedó dormido en la cuna que mi padre había construido una vez para el hijo de un vecino, me senté en el sofá y miré mi teléfono. Ethan había vuelto a enviar un mensaje de texto: estoy en el hospital. La habitación está vacía. ¿Dónde está mi hijo? No respondí. Llegó otro mensaje. Clare, esta no eres tú. Miré alrededor del apartamento de mi padre, el polvo, los libros viejos, la carpeta legal sobre la mesa, a mi hijo durmiendo bajo el nombre que yo había restaurado antes del amanecer. Entonces susurré a la habitación silenciosa: no, Ethan, este soy yo exactamente. Ethan encontró la habitación vacía del hospital con el globo de Mason en la mano. Lo sé porque Lie lo documentó en el informe del incidente. Ese informe se convirtió en uno de mis documentos favoritos. No porque fuera dramático, sino porque fue preciso. Aproximadamente a las 6:27 de la mañana, el Sr. Ethan Bennett llegó al mostrador de maternidad con un arreglo de globos en el que estaba impreso el nombre Mason. El Sr. Bennett solicitó acceso a la habitación de la paciente Claire Walker Bennett. El personal le informó que tanto el paciente como el bebé habían sido dados de alta. El señor Bennett se puso visiblemente nervioso y exigió información sobre su paradero. El personal se negó a proporcionar detalles confidenciales sobre el alta. El señor Bennett declaró que el paciente se encontraba inestable y que se había llevado a su hijo. Se avisó al personal de seguridad, pero no fue necesario que lo desalojaran, ya que el Sr. Bennett se marchó después de aproximadamente 11 minutos. 11 minutos. Ese fue el tiempo que Ethan permaneció en vilo tras sus propias decisiones antes de decidir que yo era inestable. No que estaba herida, ni traicionada, ni una madre que actuaba para proteger a su hijo. Inestable. Me habría dolido más si me hubiera tomado por sorpresa. A las 8 de la mañana, mi teléfono estaba lleno. Ethan, contesta. Ethan, ¿dónde estás? Ethan, mi madre está histérica. Ethan, Vanessa no ha parado de llorar. Ethan, estás asustando a todo el mundo. Ethan, si le haces daño porque estás enfadado conmigo, jamás te lo perdonaré. La última me dejó completamente quieto. Noah estaba dormido en la cuna portátil que había junto al sofá. John estaba en la cocina abriendo armarios y murmurando sobre la falta de alimentos. Me dolía el cuerpo con el dolor sordo y profundo de la cirugía y la subida de la leche, y Ethan había dejado por escrito que yo podría hacerle daño a mi hijo. Tomé una captura de pantalla. Entonces escribí despacio y con cuidado: no me acusen de hacerle daño a mi hijo otra vez. Noah está a salvo. Cualquier comunicación posterior debe ser gestionada por un abogado. Se la envié primero a Nora. Ella respondió: buen envío, ya lo envié. Ethan respondió: su nombre es Mason, deja de hacer esto. Lo guardé. John entró con el té. ¿Quieres que coja el teléfono? No, dije que necesito verlo. ¿Por qué? Para que no lo olvide. Ella se sentó frente a mí. ¿Se te permite olvidar algunas partes? No, todavía no, porque ese era el peligro. Me conocía a mí mismo. Yo reconocía a la mujer que había sido durante mi matrimonio. Dame 3 días de tranquilidad, una disculpa sincera, un recuerdo de Ethan frotándome los pies durante el segundo trimestre, y podría suavizar los aspectos más duros de lo que me hizo.
podría empezar a llamar a la crueldad confusión. Empecé a preguntarme si había reaccionado de forma exagerada, así que seguí mirando. Isen me lo siguió enseñando. A las 9:15. Marlene llamó desde su propio número. Dejé que saltara al buzón de voz. Su voz llenó la habitación a través del altavoz. Clare, esto es vergonzoso. Un niño necesita a su padre. Un niño necesita su apellido. Estás castigando a todo el mundo porque Isen intentó hacer algo bueno por una mujer que ha sufrido más de lo que puedes imaginar. Traigan a Mason a casa antes de que esto sea imperdonable. Lo guardé. Carpeta Marlene presión. Entonces Vanessa me envió un mensaje de texto desde un número que yo nunca había guardado. Clare, sé que estás enfadada, pero por favor, no hagas que esto gire en torno a mí. Isen quería que yo estuviera allí porque sabía que este parto también sería difícil para mí. Nunca quise reemplazarte. Me quedé mirando las palabras. Este parto sería difícil para mí. 2. Me habían abierto en canal. Ella le había advertido a Krim. Guardé el mensaje y luego bloqueé el número al mediodía. Ella cometió el error que lo cambió todo. John lo vio primero. Dios mío, dijo desde la mesa de la cocina. Dejé de intentar alimentar a Noé. Estaba inquieto, hambriento e impaciente. Y yo tenía dificultades para que se enganchara al pecho. Mi camisa estaba húmeda. La incisión me palpitaba. No había dormido más de 20 minutos. Que, John giró su teléfono hacia mí. La página de Vanessa en las redes sociales. Una fotografía llenaba la pantalla. Vanessa estaba en el pasillo del hospital sosteniendo a mi hijo. Su mejilla estaba pegada a la cabeza de él. La manta blanca le cubría la mayor parte de la cara, pero pude reconocerlo porque toda madre conoce la forma de su propio bebé, incluso a través de la tela. El mensaje decía: a veces el amor te devuelve un pedacito de la vida que creías haber perdido. Bienvenido, Dulce Mason Pierce, ya eres muy querido. Debajo, Marlene había comentado con 3 corazones azules. Isen había escrito: tienes suerte de tenerte en su vida. Por un instante, el apartamento desapareció, solo existía la fotografía, su mano en su espalda, su mejilla cerca de su cabeza, su nombre en el pie de foto, su fantasía disfrazada de amor para que todos la aplaudieran. John dijo mi nombre, pero no pude responder. Coloqué a Noé con cuidado en la cuna. Luego fui al baño y vomité en el lavabo, no solo por asco, sino por rabia. Por dolor, por la violencia física de ser borrado mientras aún sangraba. Cuando regresé, John ya había tomado capturas de pantalla. Obtuve la publicación, el pie de foto, los comentarios, la marca de tiempo y su perfil. Asentí con la cabeza. Envíenlos a Nora. Ya lo hice. Miré a mi amigo. Ella levantó la barbilla. Soy útil en una crisis. Casi lloro. Nora llamó 9 minutos después. Tengo las capturas de pantalla. Ella dijo: no comentes. No le envíes mensajes a Vanessa. No publiques nada. No lo haré. Esto respalda las restricciones de emergencia. Publicación pública de un recién nacido sin el consentimiento de los padres. Uso de un nombre en disputa. Evidencia de una reclamación de terceros. Voy a presentar la demanda hoy. Ella lo llamó un pedazo de la vida que perdió. Vi que es mi hijo. Lo sé. La voz de Nora se suavizó. Clare, escúchame. Al tribunal le importará que hayas actuado para protegerlo mientras ellos actuaban para exhibirlo. Esa frase me tranquilizó. Proteger versus exhibir. Sí, esa era la diferencia. Por la noche, la publicación ya no estaba. La habíamos impreso. John y yo nos sentamos en la mesa de la cocina de mi padre mientras Noah dormía a ratos. Hicimos carpetas con notas adhesivas. Acuerdo de nombre, firma en disputa, acceso a Vanessa, testigo del hospital, redes sociales, presión familiar, registros financieros. Esa última carpeta comenzó por accidente. John preguntó: ¿crees que compró el globo? Abrí la cuenta conjunta para comprobar que el cargo del globo estuviera allí. También estaban otros cargos. Pierce Consulting y Pierce Apoyo para el alquiler, Little Nest Baby Boutique, un recibo de una tienda de muebles. John se inclinó sobre mi hombro. Haz clic ahí. Hice clic. Cuna blanca, mecedora color crema, cambiador, manta de punto azul, dirección de entrega, apartamento de Vanessa Pierce, fecha del pedido, 5 semanas antes del nacimiento de Noah. La habitación quedó en silencio. John susurró: Clare, seguí desplazándome. Otro recibo. Biberones para recién nacidos, un monitor para bebés, una lámina enmarcada que decía: eres tan amada. Me recosté. El nombre no fue un gesto impulsivo. El hospital no fue el comienzo.
Isen había estado preparando un lugar para que Vanessa jugara a ser madre con mi hijo esa noche. Después de que Noah finalmente se durmiera en mi pecho, abrí el asunto del último correo electrónico de Isen. Detente antes de que nos destruyas. Clare, estás convirtiendo una mala decisión en una guerra, Vanessa. No tenía malas intenciones. Ha estado conectada emocionalmente con este embarazo porque me apoyé en ella cuando me ignoraste. Si hubieras hecho espacio para lo que estaba pasando, nada de esto habría sucedido. Leí la última frase 3 veces. Si hubieras hecho espacio, ahí estaba. Todo el matrimonio en una línea. Su traición fue mi incapacidad para aceptarlo. Reenvié el correo electrónico a Nora. Luego abrí una nota en blanco y escribí mi primera frase privada desde que salí del hospital. No criaré a mi hijo en una casa donde el amor significa entregar partes de ti misma hasta que alguien más se sienta completo. La guardé, luego miré a Noah. Su nombre real, estaba escrito en la pulsera del hospital alrededor de su tobillo. Noah James Walker. Toqué la pequeña banda con un dedo. Isen había pensado que podía hacerme desaparecer de la historia de mi propio hijo. Había olvidado que yo sabía leer documentos. La primera semana después del nacimiento de Noah no se sintió como una semana. Se sintió como un largo día interrumpido por tomas, llamadas legales, analgésicos y mensajes de personas que de repente habían descubierto opiniones sobre la maternidad. La hermana de Isen, Rachel, envió un mensaje de texto cauteloso. Mamá dice que saliste del hospital sin decirle a nadie. ¿Está bien, Noah? Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder. Noah está a salvo. Salí legalmente después del alta. Isen usó mi firma sin consentimiento e intentó darle a Noah el apellido de Vanessa como segundo nombre. Estoy manejando esto a través de un abogado. Rachel no respondió durante 20 minutos. Entonces no lo supe. Por supuesto que no lo sabía. Marlene tenía talento para construir una historia familiar antes de que llegaran los hechos. Más tarde ese día, Rachel escribió de nuevo. Puedo ayudar. No me fiaba plenamente de la oferta. Todavía no, pero escribí. No le repitas nada a tu madre que pueda ayudar. Ella respondió, lo entiendo. Esa fue la primera grieta en el muro de Bennett. La oficina de Nora se convirtió en mi segundo refugio. June condujo porque se suponía que yo no debía hacerlo. Me senté atrás con Noah, una mano en su portabebés, la carpeta legal a mi lado. La ciudad se movía fuera del coche, ventanas como otra vida, la gente llevaba café, paseaba perros, esperaba en los cruces peatonales. Reía por teléfono, quería gritarles. Sabes que una mujer puede dar a luz el lunes y luchar por el control legal de su hijo para el viernes, pero todos ya conocen su propia versión de esa frase. Nora nos recibió en recepción y me miró. Pareces necesitar sentarte, necesito un cuerpo nuevo. Eso también, siéntate primero. Su sala de conferencias tenía una mesa grande, 3 sillas y vista a otro edificio de oficinas. Olía a café y papel. Nora extendió la evidencia frente a nosotros. Estamos construyendo una secuencia, dijo. A los tribunales les gustan las secuencias. Demuestran intención. Ella ordenó los documentos. Primero, el correo electrónico con el nombre acordado. Segundo, el historial de mensajes entre Isen y Vanessa sobre ser parte de la vida del bebé. Tercero, la hoja de trabajo del hospital con la firma en disputa. Cuarto, el registro de medicamentos que muestra que estuve bajo medicación postoperatoria. Quinto, la nota del IE donde dice que pedí que me devolvieran al bebé y me opuse a la presencia de Vanessa. Sexto, la entrada de cuidador de emergencia. Séptimo, la publicación en redes sociales. Octavo, los recibos de los muebles del bebé. Noveno, el correo electrónico de Isen culpándome. Nora tocó el último. Esto ayuda a demostrar que todavía está racionalizando su comportamiento. June resopló. Podemos crear una carpeta llamada Audacia. Nora no sonrió, pero sus ojos se iluminaron. Informalmente, sí. Revisé todos los papeles. Es suficiente para las órdenes temporales de emergencia. Es sólido para la custodia final. Inicia el expediente. Pero tenemos que tener cuidado. Él es el padre. Los tribunales no eliminan el acceso parental porque un esposo sea un pésimo esposo. Lo sé. Entonces, nos centramos en la toma de decisiones, límites, interferencia de terceros y consentimiento, no la infidelidad. La infidelidad solo importa donde afecta la crianza de los hijos. Aquí, afecta todo. Esa fue la parte que diferenció mi historia de una simple traición. Si Isen me hubiera engañado, me habría destrozado, pero él había ido más allá.
Había intentado introducir a Vanessa en la vida de nuestro hijo incluso antes de que pudiera abrir los ojos. Nora me deslizó un documento. Petición de emergencia, leer antes de firmar, leí cada palabra. Custodia física primaria temporal, sin acceso, sin supervisión hasta la audiencia, sin contacto entre Vanessa Kears y el menor, sin publicación pública del niño, toda comunicación a través de un abogado, preservación del nombre del niño como Noah James Walker en espera de la revisión judicial. Mis ojos se detuvieron ahí, Noah James Walker, ahí estaba, en lenguaje legal, no un susurro en una habitación de hospital, no una corrección privada de una madre, una solicitud al tribunal que firmé. Nora la notarizó. John le dio el biberón a Noah mientras yo lloraba en silencio con un pañuelo porque mi cuerpo me había traicionado y se había filtrado a través de mi camisa durante una presentación de custodia. Nadie me hizo sentir avergonzada. Esa tarde, Ethan recibió la moción de emergencia. Lo supe porque mi teléfono permaneció en silencio durante casi 2 horas. Luego me envió un correo electrónico con el asunto. ¿Qué estás haciendo, Clare? Presentaste documentos judiciales en mi contra. Soy tu esposo, nunca he sido un peligro para mi hijo. Estás dejando que un abogado te envenene porque tienes celos de Vanessa. Esto es cruel e innecesario. Quiero ver a mi hijo, Ethan. Se lo reenvié a Nora. Luego vi otro correo electrónico de Vanessa. Asunto, por favor, lee. No debía haber publicado la foto. Estaba muy afectada. Pensé que Ethan tenía permiso. Me dijo que estabas abrumada y que él se estaba encargando de todo. Nunca quise hacerle daño al bebé. Me di cuenta de lo que no dijo. No se disculpó por llamarlo Mason, no se disculpó por aceptar su apellido en su nombre, no se disculpó por entrar en mi habitación del hospital. Se disculpó porque la foto se convirtió en evidencia. También se lo reenvié. Esa noche, Marlene apareció en el apartamento de mi padre. El golpe en la puerta fue lo suficientemente fuerte como para despertarme. Noah. John se levantó de inmediato. De ninguna manera. Le indiqué que se quedara atrás. No abrí la puerta. Marlene, dije a través de ella, tienes que irte, abre esta puerta. No, no puedes esconder a mi nieto de mí, me estoy recuperando de una cirugía, vete. Su voz se endureció. No eras nada cuando Ethan se casó contigo. No lo olvides. Una bibliotecaria con un padre muerto y un apartamento lleno de polvo. Te recibimos con los brazos abiertos. Abrí la aplicación de grabación. Por favor, repite eso. Dije silencio. Entonces me estás grabando. Sí, pequeña manipuladora, vete o llamo a la policía. Llamarías a la policía por la abuela de tu hijo. Yo llamaría a la policía por cualquiera que golpeara mi puerta mientras mi recién nacido duerme. John estaba detrás de mí sosteniendo su propio teléfono grabando un video de la puerta cerrada. Marlene dijo, te vas a arrepentir de humillar a esta familia. No, dije, me arrepiento de haberme unido a ella. Sus pasos se alejaron. Guardé la grabación. Susurró John, eso fue increíble. Me temblaban las rodillas. No, dije que ya era hora. Más tarde. Esa noche, después de la toma de Noah a las 2 a.m., me senté en la mecedora que mi padre había dejado junto a la ventana. Las farolas proyectaban líneas doradas en el suelo. Pensé en mi matrimonio, no en las grandes traiciones, sino en los pequeños ensayos. Ethan corrigiéndome delante de su madre y llamándolo una broma. Ethan diciéndome que Vanessa necesitaba apoyo emocional y que yo debía ser madura. Ethan gastando el dinero compartido sin discutirlo porque era mejor con la estrategia. Ethan diciendo, siempre lo conviertes todo en una cuestión de justicia, como si la justicia fuera un defecto. Noah se removió contra mí, apoyé mi mejilla en su cabello. Siento haber dejado pasar tantas cosas antes de que llegaras, susurré, pero te prometo que ya estoy despierta. Afuera pasó un coche, adentro, mi teléfono se iluminó con un nuevo correo electrónico de Ethan. Asunto, te extraño, Clare, sé que estás enfadada, pero extraño a mi esposa. Nos extraño, vuelve a casa y déjame arreglar esto en privado antes de que unos desconocidos decidan el futuro de nuestro hijo. Miré la palabra en privado, eso era lo que él quería. Privado significaba sin testigos, privado significaba sin registros, privado significaba que podía hacerme llorar en la cocina y llamarlo comunicación. Reenvié el correo electrónico a Nora sin responder, luego dejé el teléfono boca abajo. El futuro de mi hijo no se decidiría en la oscuridad. El juzgado de familia no parecía justicia, parecía paredes beige, máquinas expendedoras, padres cansados,
luces fluorescentes y abogados cargando carpetas tan gruesas que podrían contener los desastres ajenos. Llegué con Nora a un lado y June al otro. Noah dormía en su portabebés, envuelto en la manta azul que Vanessa no había elegido. La incisión todavía me dolía si caminaba demasiado rápido. Esa mañana se me había escapado la leche a través de 2 capas. Había llorado en la ducha porque no podía levantar los brazos lo suficiente para lavarme bien el pelo, pero cuando entré en el juzgado, me mantuve erguida, no porque me sintiera fuerte, sino porque Eisen estaría buscando debilidad. Ya estaba allí, también Vanessa, se sentó a su lado con un vestido negro, las manos juntas, los ojos rojos pero el maquillaje perfecto. Marlene se sentó a su otro lado, con los labios apretados, juntos. Tom se sentó al lado de Marlene, silencioso como siempre. Eisen se levantó al verme, sus ojos fueron primero a Noah, luego a mí. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Sabía lo que esperaba. Un desastre, una mujer temblorosa en el posparto con el pelo alborotado y acusaciones, una versión de mí que pudiera ser descartada. En cambio, June me había trenzado el pelo. Nora me había dicho que me pusiera gris porque transmitía calma. Sostenía mi carpeta como un escudo y a mi hijo como una verdad. Eisen dio un paso hacia mí, Nora dio medio paso adelante. Eso fue todo. Se detuvo. Clare, dijo. ¿Podemos hablar un minuto? No, dijo Nora, apretando la mandíbula. Estaba hablando con mi esposa. Su esposa está representada. Vanessa bajó la mirada como si esto la hiriera personalmente. Marlene le susurró algo a E.N. Él se sentó dentro de la sala del tribunal. La jueza era una mujer de unos 50 años con el pelo plateado y gafas de lectura. Su nombre era jueza Halpern. Parecía alguien que había escuchado todas las versiones de que esto era solo un malentendido y no creía casi ninguna. El abogado de Eisen habló primero. Su señoría, esta es una reacción exagerada y desafortunada. Durante un periodo posparto emocional, mi cliente, el Sr. Bennett, completó los trámites hospitalarios de su hijo mientras su esposa se recuperaba. Surgió un desacuerdo sobre el nombre del niño. La Sra. Bennett abandonó el hospital sin avisarle y le ha negado el acceso. Las palabras sonaban casi inofensivas cuando se expresaron de esa manera. Trámites completados, desacuerdo, se fue sin avisar, acceso negado. Sentí que me subía el calor a la cara. Nora puso una mano sobre mi carpeta debajo de la mesa. Un recordatorio, no reacciones, deja que la evidencia hable por sí sola. Cuando se puso de pie, su voz era tranquila. Su señoría, este no es un simple desacuerdo sobre el nombre. Este caso involucra el uso de la firma electrónica de mi cliente. Ella se estaba recuperando de una cirugía mayor, la inserción del apellido de la pareja sentimental del padre en el nombre del niño, el intento de agregar a esa misma pareja sentimental a la información de acceso al cuidado, la publicación pública del recién nacido por parte de ese tercero en contra de los deseos de la madre. Y evidencia de que el padre compró muebles para bebé para el tercero, el apartamento de la parte antes del nacimiento del niño. La jueza Halpern miró por encima de sus gafas. Está presente la tercera parte. Nora se giró ligeramente. Sí, su señoría, la Sra. Vanessa Pierce está sentada detrás del Sr. Bennett. La jueza miró a Vanessa. Vanessa pareció frágil de inmediato. Podría haber funcionado en otra sala. No en esta. La jueza Halpern volvió a los papeles. Procedan. Nora presentó el registro de medicamentos del hospital, luego la hora de la firma, luego la hoja de trabajo en disputa, luego el mensaje de texto de Eisen admitiendo que hizo clic en confirmar. El abogado de Eisen objetó la palabra falsificado. Nora dijo, podemos llamarlo un uso no autorizado de firma electrónica en espera de más hallazgos. La jueza Halpern dijo, el tribunal entiende el problema. Luego vino el mensaje que Eisen había destinado a Vanessa. Para mañana, su nombre probará que te elegí. La jueza lo leyó. La sala quedó en silencio. Marlene se movió en su asiento. El rostro de Vanessa palideció. Eisen miró fijamente la mesa. La jueza Halpern preguntó, Sr. Bennett, ¿enviaste este mensaje? Su abogado le tocó el brazo. Eisen dijo, sí, a quien pensabas enviárselo. Tragó saliva. A Vanessa, la Sra. Pierce, sí, y la Sra. Pierce es la persona cuyo apellido aparecía como segundo nombre del niño. Sí. El juez hizo una pausa. Hay silencios que castigan más que los gritos. Este fue uno de ellos. Luego Nora presentó la publicación de Vanessa en las redes sociales.
A veces el amor te devuelve un pedazo de la vida que creías haber perdido. El juez Halpern leyó el pie de foto en voz alta. Me quedé mirando la mesa. Escuchar esas palabras en el tribunal las hizo más desagradables. El abogado de Eisen argumentó que Vanessa había actuado emocionalmente y eliminó la publicación rápidamente. Nora dijo. Después de que mi cliente la conservara, Nora presentó los recibos de los muebles del bebé. El juez Halpern levantó la vista. Sr. Bennett, ¿por qué se compraron muebles de bebé para el apartamento de la SRA? Pierce, el abogado de Eisen se puso de pie. Su señoría. Mi cliente tenía la intención de que la SRA. Pierce ayudara ocasionalmente. El juez preguntó, ¿estaba la SRA? Bennett al tanto de ese arreglo? Eisen no dijo nada, dijo su abogado. Puede que haya habido una comunicación incompleta. La boca del juez Halpern se tensó. Esa es una forma de describirlo, por primera vez. Desde que llegué, casi sonreí cuando el juez dictaminó que mantuviera una mano en el portabebés de Noah. Dada la evidencia presentada, la custodia física temporal permanecerá con la SRA. Bennett, el SR. Bennett tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana en un centro aprobado en espera de una nueva orden. El niño permanecerá registrado en todos los expedientes médicos y legales temporales actuales como Noah James Walker en espera de la determinación final del certificado de nacimiento de la SRA. Pice, no tendrá contacto con el niño, ninguna de las partes ni ningún tercero publicará fotografías o información de identificación sobre el niño. La comunicación entre los padres se realizará a través de un consejo o una solicitud de crianza aprobada por el tribunal. Mis pulmones se abrieron no del todo, pero lo suficiente. Eisen se giró hacia mí. Clare, el juez Halpern lo miró. Sr. Bennett, ahora no, ahora no. La frase me impactó con una amarga simetría. Había usado esas palabras. Cuando le pregunté por qué Vanessa estaba en mi habitación del hospital, ahora un juez las usaba cuando intentaba acercarse a mí fuera de la sala del tribunal. Vanessa se quebró primero. Esto es injusto, le susurró a Eisen. No hice nada para merecer que me traten como si fuera peligrosa. Dejé de caminar. Nora me miró, pero no me detuvo. Me giré. Vanessa estaba de pie con el brazo de Marlene alrededor de ella. Tenía los ojos llorosos. Su vestido negro la hacía parecer una viuda en el funeral de la boda de otra persona. Publicaste una foto de mi hijo recién nacido en internet y lo llamaste un pedazo de la vida que perdiste. Dije, si no entiendes por qué eso me asusta, entonces la orden está exactamente donde debe estar. Abrió la boca. No salió nada. Eisen dio un paso al frente. Clare, por favor, lo miré. No cometiste un error. Dije, hiciste un plan. Su rostro se arrugó un poco. Eso podría haberme dolido una vez. Ahora solo lo noté y fracasé. Añadí. Entonces yo salí con mi hijo. No debía haber ido a la cena de la familia Bennett. Nora me dijo que no tenía que hacerlo. June me dijo que era una trampa. Mi cuerpo me decía que me quedara en casa, tomara analgésicos y durmiera durante 90 años seguidos. Pero Marlene dejó un mensaje de voz que me hizo cambiar de opinión. Clare, dijo con la voz tensa por la dignidad herida, esto ha llegado demasiado lejos. Eisen está humillado, Tom está devastado, Rachel está confundida. Vanessa está siendo castigada por preocuparse demasiado. Si te queda algo de decencia, vendrás a cenar el domingo y hablarás con nosotros cara a cara. No traigas al bebé si vas a usarlo como arma. Ven sola y demuestra que no le tienes miedo a la verdad. Reproduje el mensaje de voz 2 veces. June dijo, absolutamente no. Nora dijo, legalmente, no necesitas asistir personalmente si vas a grabar donde sea legal, traiga los documentos. No comas ni bebas nada que no te habrá ni vete en el momento en que la situación se agrave. June la miró fijamente. Eso no fue un no. Nora me miró. Clare tiene libertad para decidir cuánta verdad quiere revelar en persona. Quería entregarlo todo, no porque necesitara su aprobación, sino porque la familia Bennett había creado una versión de mí en mi ausencia. Clare inestable, celosa Clare, Claire, la mujer que robó un bebé a su padre porque no podía soportar la tristeza de otra mujer. Podría vivir sin su amor. Me negué a vivir en su mentira, así que fui sola con una carpeta. La casa de los Bennett lucía exactamente igual que siempre. Columnas blancas, aldaba de latón pulido, césped perfecto, corona de flores de temporada. El tipo de casa que adiestraba a la gente para que confiara en las apariencias y castigara cualquier cosa lo suficientemente desordenada como para ser cierta. Eisen abrió la puerta.
parecía cansado. Su camisa estaba arrugada. Sus ojos recorrieron mi rostro con un hambre que no me gustó. Viniste, dijo. Yo dije, yo lo haría. No pensé que lo harías. Sé que tienes la costumbre de subestimarme. Sé. Estremeció por dentro. La mesa del comedor estaba puesta para 8 personas. Marlene estaba sentada en un extremo, rígida como una reina. Tom se sentó a su lado, en silencio. Rachel estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, con aspecto incómodo, y Vanessa se sentó junto a la silla vacía de Isen. Por supuesto que sí, llevaba un suéter azul claro, sin joyas y con un maquillaje mínimo. Su interpretación había cambiado. Pasó de ser la de una viuda afligida a la de una humilde penitente. Marlene se puso de pie. Gracias por venir, no me quedaré mucho tiempo. Eso depende de si sabes escuchar. No, dije que depende de si puedes decir la verdad. Rachel bajó la mirada rápidamente. Isen sacó una silla. Clare, por favor, siéntate. Me senté frente a Vanessa. Nadie tocó la comida. Marlene juntó las manos. Tenemos que acabar con esta fealdad. Estoy de acuerdo. Por un instante, un alivio fugaz apareció en su rostro. Así que abrí mi carpeta, por eso solicité el divorcio. Isen se quedó completamente inmóvil. La mano de Marlene golpeó la mesa. ¿No lo harás? Ya lo hice. Deslicé una copia de la documentación sobre la mesa. Isen no lo tocó. Presentaste la solicitud sin hablar conmigo. Él preguntó. Lo miré. Le cambiaste el nombre a nuestro hijo sin hablar conmigo. Eso es diferente. Sí, dije. El mío era legal. Rachel emitió un pequeño sonido en voz baja. Marlene me señaló. Estás destrozando a esta familia. No, me voy del lugar donde mi consentimiento fue tratado como un mero adorno. Vanessa habló por primera vez. Clare, nunca quise que tu matrimonio terminara. Me volví hacia ella. Entonces, ¿por qué aceptaste una guardería? Su rostro palideció. Marlene frunció el ceño. ¿Qué guardería? Saqué los recibos y los coloqué uno por uno sobre la mesa. Cuna blanca, mecedora color crema, cambiador, intercomunicador para bebés, dirección de entrega, Vanessa Pierce. Tom se inclinó hacia adelante. ¿Qué es esto? Le preguntó a Isen. Isen se frotó la cara. No era una guardería. Rachel recogió el recibo de los muebles. Dice cuna. Era por si acaso Vanessa ayudaba. ¿Ayudó con el bebé de quién? Preguntó Rachel. Nadie respondió. Coloqué la publicación en redes sociales junto a los recibos. Vanessa sosteniendo a Noah. El pie de foto. A veces, el amor te devuelve un pedazo de la vida que creías haber perdido. El rostro de Marlene cambió. Fue algo sutil, pero lo vi por primera vez. La historia no se veía igual desde su perspectiva. Vanessa rompió a llorar. Estaba de luto. La miré. Estabas de compras. Isen pronunció mi nombre como una advertencia. Lo ignoré. Saqué los mensajes de texto. Vanessa, solo quiero una parte de él que sienta conectada conmigo. Isen, tendrás más de una parte. Prometo. Los coloqué delante de Tom. Le temblaba la mano al cogerlos. Isen, dijo en voz baja. ¿Qué demonios hiciste? Marlene arrebató el periódico, lo leyó y palideció. Vanessa susurró. Tenía dolor. Yo también dije, pero yo no. Intenté secuestrar al hijo de otra persona. Ella sollozó con más fuerza. Mi yo del pasado se habría sentido cruel. Mi nuevo yo reconoció la estrategia. Isen se puso de pie. Suficiente. Viniste aquí para humillarnos. No. Vine aquí porque tu madre me pidió que demostrara que no le tenía miedo a la verdad. Miré a Marlene. Aquí está. Coloqué el documento final sobre la mesa. El registro de firmas del hospital. El registro de medicamentos. La firma electrónica en disputa. Tom leía despacio, luego miró a su hijo. ¿Firmaste con su nombre? Isen abrió la boca. Marlene dijo, Tom, esto no es tan sencillo. Tom no la miró. Firmaste su nombre mientras se recuperaba de la cirugía. Isen susurró. Hice clic en confirmar. Rachel se tapó la boca. Tom cerró los ojos. Marlene se recostó como si la silla se hubiera movido bajo sus pies. Ahí estaba, la sentencia que eliminaba toda excusa. Hice clic en confirmar. No es que lo haya entendido mal. No es que Clare haya estado de acuerdo. No es que el hospital haya cometido un error. Hice clic en confirmar. Isen me miró. No pensé que te irías. La sala quedó en silencio. Esa era la confesión que se escondía tras la confesión. Él creía que me quedaría. No porque pensara que yo era amada profundamente. Porque él pensaba que yo estaba entrenado. Reuní mis papeles. Vanessa se secó la cara. Clare, por favor,
sé que crucé los límites. Pero Isen me dijo que ni siquiera lo querías en el embarazo, dijo que se sentía solo, miré a Isen, se quedó mirando al suelo, asentí con la cabeza una vez, gracias, dije. Vanessa parpadeó, ¿para qué? Para demostrar que nos mintió a ambos. Su rostro se arrugó, pero esta vez no me quedé a observarlo. Isen me siguió hasta el vestíbulo. Clare, espera, seguí caminando, me agarró del brazo, me giré tan bruscamente que se detuvo antes de tocarme. No, su mano cayó. ¿Puedo arreglar esto? Él dijo, no, no lo dices en serio. Presenté la demanda de divorcio, corregí el nombre de nuestro hijo. Eliminé a tu amante de su registro de visitas. Estoy aquí, en el pasillo de la casa de tus padres, con una carpeta llena de pruebas. ¿Qué parte te parece dudosa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo, por un instante. La memoria intentó aflorar, nuestro primer apartamento, su risa en la cocina, su mano en mi espalda cuando cruzábamos las calles, el arce donde me propuso matrimonio. Entonces recordé que la memoria en la habitación del hospital puede llamar a la puerta, no tiene que entrar. Te encantaba tenerme disponible. Le dije, eso no es lo mismo. Abrí la puerta principal detrás de mí, la voz de Tom provenía del comedor. Déjala ir, Isen. Por una vez, alguien en esa casa dijo lo correcto, así que me fui. Isen rechazó los papeles del divorcio 3 veces. La primera vez que le dijo a Nora que no participaría en la crisis emocional de Clare, la segunda vez, los devolvió por correo sin abrir. La tercera vez escribió sobre el sobre con un rotulador negro. Quiero recuperar a mi familia. Nora fotografió el sobre antes de presentar la prueba de notificación. Él piensa que el matrimonio es una habitación cerrada con llave. Ella dijo que él no entiende que tú encontraste la puerta. Me senté frente a ella con no ha dormido contra mi pecho. Tenía 5 semanas de edad. Su rostro se había suavizado. Había empezado a emitir pequeños sonidos que June insistía en que eran comentarios reflexivos. Le gustaba que lo sostuvieran en posición vertical y odiaba que lo bajaran en el momento en que pensaba que se me iban a caer los brazos. Estaba cansado de una manera que jamás había imaginado que una persona pudiera estarlo, pero ya no estaba confundido. Se trataba de una especie de sesión de meditación y descanso programada para el martes por la mañana. Isen llegó con su abogado y sin Vanessa. Nora también lo notó. Vestía un traje azul marino y parecía recién afeitado por primera vez desde que compareció ante el tribunal. Había traído una carpeta, aunque dudaba que hubiera leído lo que había dentro. Sus ojos se dirigieron directamente al portador de Noé. ¿Cómo está? Él preguntó. Nora respondió antes de que yo pudiera. El niño está bien, me dijo Isen. No puedes hablarme como a una persona. Lo miré a los ojos. Lo hice durante años. La mediadora, una mujer llamada la SRA, Clene, comenzó con las reglas. Estábamos allí para discutir acuerdos provisionales y posibles acuerdos definitivos en relación con la propiedad, la custodia, la manutención de los hijos, la comunicación y el nombre del niño. Isen interrumpió al oír el nombre. Su nombre es Mason. La habitación quedó en silencio. Nora pasó lentamente una página de su carpeta. La señora Clene lo miró. La orden provisional identifica al niño como Noah James Walker. A la espera de la resolución definitiva, el abogado de Isen se inclinó hacia él y le susurró algo. Isen se quedó mirando la mesa. Bien, la palabra no sonaba a acuerdo, sonaba como un hombre tragando cristales. Pasamos a la custodia. Isen quería visita sin supervisión. Nora dijo que no. Isen quería que las decisiones se tomaran de forma conjunta. Nora dijo que no hasta que el tribunal revisara el asunto de la firma. Isen quería que Vanessa quedara fuera de la discusión porque, en sus palabras, ya no era relevante. Levanté la vista. ¿Sigues en contacto con ella? Dudó. Esa era la respuesta. Nora deslizó un correo electrónico impreso sobre la mesa. Era un mensaje de Vanessa a Isen, que me fue reenviado anónimamente a mí también, días antes, desde una cuenta que no reconocí. Nora sospechaba que Vanessa misma lo había enviado porque estaba enfadada porque Isen había empezado a llamarla una carga. Isen, me prometiste que no lo perdería por completo. Dijiste que Clare se calmaría y que aún podríamos formar parte de su vida. Me dijiste que Mason era lo más cerca que estaría de la maternidad. No actúes como si yo hubiera inventado esto yo solo. El mediador lo leyó. El abogado de Isen cerró los ojos brevemente. Observé a Isen. Él no lo negó. En cambio, dijo que ella estaba molesta. Casi me río. Ella estaba disgustada. Así que le diste el nombre de mi hijo.
Su rostro se tensó. Yo no le di a tu hijo, no, intentaste darle pedazos. Un nombre y fotos de acceso a la guardería. Suficientes piezas para que sintiera que tenía un lugar. La señora Klein me miró a mí y luego a Isen. El SR. Banner es la SRA. Pierce sigue presente en tu vida personal. Miró sus manos. Ella no era así, Nora dijo. Esa no es una respuesta. Isen estalló. ¿Qué quieres que diga? Que hice un desastre. Lo sé. Finalmente me recosté. Aún no era una disculpa, pero sí una grieta en la actuación. La SRA. Claire le preguntó si se había considerado la posibilidad de ofrecer asesoramiento para la reconciliación. Isen me miró con esperanza. No, dije que la palabra se había vuelto fácil. Se inclinó hacia adelante. Claire, tenemos un recién nacido. No debemos tomar decisiones permanentes en medio del dolor. Tomaste decisiones permanentes mientras yo estaba bajo anestesia. Dije, lo siento, no, dijiste que hiciste un desastre. Eso no es lo mismo. Él tragó. ¿Por qué lo siento? Parecía frustrado por todo ello. Negué con la cabeza. No, elige uno. ¿Qué? Elige una cosa y dila claramente. Su abogado se movió. Nora no dijo nada. La señora Klein observaba. Isen parecía atrapado, lo cual me indicó que esperaba que la disculpa funcionara como una solución mágica. Échalo encima de todo y disimula la forma. Esperé. Finalmente, dijo, lo siento, firmé el formulario del hospital sin mi consentimiento, dije, y apretó la mandíbula, sin tu consentimiento, y miró al mediador como pidiendo auxilio. Ella no le dio ninguna. Lamento haber usado el apellido de Vanessa como segundo nombre de nuestro hijo y que su voz haya cambiado. Lamento que lo haya sujetado cuando tú no querías que lo hiciera. Y cerró los ojos. Lamento haber hecho planes para que ella lo ayudara con él. Lo miré allí, fue una ayuda con él. La frase aún me revolvía el estómago, pero al menos había llegado a oídos de mí. ¿Por qué? Yo pregunté. Abrió los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Se frotó la frente. Vanessa me necesitaba. Tu esposa te necesitaba. Siempre fuiste fuerte. Me abrieron en canal. Se estremeció. Me incliné hacia adelante. Sigues diciendo que Vanessa te necesitaba. Como si eso explicara por qué me traicionaste. Solo explica qué fue lo que te gustó. Ella te necesitaba de una manera que te hacía sentir generoso. Te necesitaba de una manera que requería responsabilidad. Nadie habló. El rostro de Isen cambió. Yo ya lo sabía. Mira, era el rostro de un hombre que finalmente había escuchado la verdad en un lenguaje que no podía ignorar. La mediación no resolvió todos los problemas, como suele ocurrir, pero nos marchamos con acuerdos provisionales por escrito. Isen continuaría con las visitas supervisadas. Vanessa seguiría sin poder comunicarse con nadie en relación con la crianza de sus hijos a través de la aplicación. La información financiera deberá presentarse en 10 días. Reservamos el tema del nombre para cuando recogiéramos nuestras cosas, dijo Isen en voz baja. Lo terminé con Vanessa. Lo miré. Ella ya no forma parte de mi vida porque entendiste que estaba mal. Dudó. Sonreí con tristeza. No. Dije que porque te estaba costando dinero. No tenía respuesta. Esa misma tarde recibí un correo electrónico de Vanessa. Tema que debes conocer. Claire, no estoy preguntando. Perdón. Isen me contó cosas que no eran ciertas. Me dijo que planeabas irte después del bebé. Me dijo que no te importaba cómo se llamara el bebé. Me dijo que ponerle al bebé el nombre de Pierce era una forma íntima de honrar lo que él y yo perdimos. Quería creerle porque quería importarme. Sé que eso no me exime de responsabilidad. Nunca debí haber tenido a tu hijo en brazos, Vanessa. Lo leí mientras Noah dormía a mi lado. Hubo un tiempo en que habría respondido. Yo habría ofrecido una frase cuidadosa, algo maduro y tremendamente generoso. No hice. La culpa de Vanessa no era otro bebé que yo tuviera que cargar. Le reenvié el correo electrónico a Nora, luego cerré mi computadora portátil. La audiencia final para la presentación del nombre tuvo lugar un jueves por la mañana, lluvioso. Noé tenía 7 semanas de edad. Sus mejillas se habían enrojecido, su cabello se había oscurecido, mientras dormía. Ponía caras serias y se sobresaltaba cada vez que June estornudaba. Había empezado a reconocer mi voz. O tal vez solo necesitaba creer eso porque cada vez que decía su nombre, él se calmaba. Noé, no Mason, Noé James Walker. Le puse unas medias blancas y un cardigan verde que June había tejido con mucho orgullo y sin mucho esmero. Una manga era ligeramente más larga que la otra. Eso le da carácter, dijo ella. Tiene 7 semanas de edad.
Exactamente, empieza pronto. Me reí, me sobresaltó. La risa había comenzado a regresar en pequeños y extraños estallidos, nunca cuando se esperaba. A veces, al esterilizar biberones, a veces, Jen insultaba a Isen en voz baja con una creatividad sorprendente. A veces, no ponía una cara exactamente igual a la mirada escéptica que tenía mi padre en el pasado. La curación no llegó como el amanecer, llegó como una luz parpadeante en un pasillo que creías que no tenía electricidad. Isen llegó solo al juzgado, ni Marlene, ni Tom, ni Vanessa, solo él, su abogado, y un rostro que parecía somnoliento se había vuelto difícil. Vio a Noé y se detuvo. Por un instante, algo desprevenido cruzó su rostro. Amor, tal vez, o pérdida. Los dos pueden parecer similares cuando ambos llegan demasiado tarde. ¿Cómo está Mason?, él preguntó. La cabeza de Nora giró lentamente. Isen se dio cuenta de lo que tenía. Dije que lo miré y le respondí, Noé está bien. El secretario judicial Clark lo escuchó. Su abogado también lo creyó. Lo mismo opinó el juez cuando Nora lo mencionó 10 minutos después, como parte de un patrón de negativa a respetar el nombre provisional. Isen parecía humillado. No sentí nada nuevo en ningún momento. Su vergüenza me habría hecho apresurarme a suavizar el ambiente. Yo lo habría protegido de las consecuencias, incluso de las consecuencias que él mismo provocó. Ahora dejó que el silencio haga su trabajo. El juez Alpen revisó las pruebas nuevamente. Esta audiencia fue más limitada que la primera. El tribunal no estaba finalizando todo el proceso de divorcio. Se trataba de decidir sobre él. Certificado de nacimiento y confirmar los límites provisionales de la custodia. Nora comenzó con el nombre acordado. Ella envió el correo electrónico de Isen. Noah James Walker Bennett trabaja para mí, a tu padre le habría encantado. El juez lo leyó. Luego Nora presentó mi declaración del hospital, el registro de medicamentos, el registro de firmas, el mensaje de texto a Vanessa, los recibos de los muebles del bebé, el correo electrónico de Vanessa y el uso continuado de Mason por parte de Isen en los mensajes. Tras la orden provisional, el abogado de Isen intentó argumentar a favor de un acuerdo. Señoría, el Sr. Bennett reconoce que se cometieron errores. Sin embargo, eliminar por completo el apellido Bennett del nombre legal del niño podría generar una alienación innecesaria. Propone a Noah Mason Bennett o a Noah James Bennett. Nora sostuvo que el compromiso original era Walker Bennett. El Sr. Bennett echó por tierra ese acuerdo cuando utilizó una firma no autorizada para eliminar el nombre elegido por mi cliente e insertar el apellido de la S.R.A. Pierce. Mi clienta no está obligada a preservar la apariencia de confianza compartida después de que esa confianza se haya utilizado en su contra. El juez Halper le preguntó directamente a Isen, ¿por qué eligieron a Pierce? Las manos de Isen se apretaron. Su abogado se inclinó hacia él, pero el juez dijo, le estoy preguntando al señor Bennett. Isen me miró y luego miró al juez. Significaba algo para alguien a quien quería, dijo. Y esa persona no era la madre del niño, no. ¿Dio su consentimiento la madre del niño? No. ¿Presentaste el nombre mientras ella se estaba recuperando de la cirugía? Sí. ¿Utilizaste su firma electrónica? ¿Se lo tragó? Sí. ¿La palabra quedó registrada? Sí. ¿No he pulsado confirmar? ¿No se ha tramitado el papeleo? Sí. Cerré los ojos por un segundo. La mano de Nora rozó el borde de mi carpeta. Un silencioso recordatorio para que respirara. El juez Alpen dictó sentencia tras un breve receso. El tribunal considera que la hoja de registro de nombres en disputa se presentó en circunstancias que no justifican un consentimiento materno válido. Las pruebas demuestran además que la inclusión de Pierce estaba directamente relacionada con un tercero sin derechos parentales y que el padre comprendía el significado simbólico de dicha inclusión. El tribunal ordena que el acta de nacimiento se complete con el nombre de Noah James Walker. Noé hizo un pequeño sonido, lo miré desde arriba, tenía los ojos abiertos, oscuros y desenfocados, mirando al vacío. ¿Escuchaste eso?, susurré. La boca de Nora se curvó ligeramente. El juez Alpen continuó, la custodia física principal temporal permanecerá en manos de la S.R.A. Caminante. El S.R. Bennett continuará con las visitas supervisadas durante 90 días, sujetas a revisión. Deberá completar un curso de crianza y cumplir con todas las restricciones relativas al contacto con terceros. La S.R.A. Pierce no deberá tener ningún contacto con el niño. Toda comunicación deberá realizarse a través de la aplicación de gestión parental. El Gable no golpeó.
las salas de los tribunales Raal son menos teatrales de lo que la gente imagina, pero en mi interior, algo terminó con la fuerza de una puerta que se cierra. Fuera de la sala del tribunal, Isen se acercó lentamente, Nora se mantuvo cerca, pero no le impidió el paso cuando le hice un leve gesto con la cabeza. Se detuvo a pocos metros de distancia. Sé que no me debes una conversación, dijo que no. Se tomó la palabra como un golpe. Terminé mi relación con Vanessa. Entonces dijiste que esta vez es cierto que eso importa. Para Noé, no para nosotros. Sus ojos se entrecerraron. Clare, estaba perdida, lo miré, tenía miedo. Dijo que el bebé estaba por nacer. Eras diferente. Todo estaba cambiando. Vanessa me hizo sentir que todavía era alguien. Esperé hasta que terminó. Entonces dije, te necesitaba cuando estaba cambiando. Bajó la mirada. Te necesité cuando mi cuerpo dejó de sentirse mío. Te necesité cuando tenía miedo a la cirugía. Te necesité cuando lloraba la muerte de mi padre porque nunca conocería a su nieto. Necesitaba que estuvieras a mi lado cuando nació nuestro hijo. Mi voz se mantuvo firme. Te necesitábamos, Isen. Simplemente no te gustaba el tipo de necesidad que te obligaba a dar en lugar de recibir. Le temblaba la boca. Lo siento, le creí, eso me sorprendió. Creí que estaba arrepentido. Creí que se había despertado entre los escombros y deseó poder retroceder el tiempo antes de que su mano tocara la tableta del hospital. Creí que me echaba de menos. Creía que echaba de menos la versión de nuestro hogar donde la cena aparecía, las facturas se pagaban y yo convertía su descuido en algo soportable. Pero creer no es lo mismo que obtener resultados. Espero que te conviertas en un mejor padre. Dije que Noah se lo merece. ¿Y tú? Él preguntó. Me lo merecía. Antes de nacer, se cubría la cara con una mano. Cambié el portabebés de Noé, y se bajó la mano. ¿Se parece a mí? La pregunta era tan insignificante que casi dolía. Miré a mi hijo, su pequeña boca, su ceño fruncido, sus dedos largos. Se parece a sí mismo, dije. Entonces me marché. 3 meses después del nacimiento de Noah, Isen firmó el acuerdo de divorcio definitivo, no porque se convirtiera en noble, sino porque las pruebas son caras. Su abogado le había aconsejado llegar a un acuerdo después de que el hospital confirmara por escrito la disputa sobre la firma. El correo electrónico de Vanessa se hizo accesible y los registros financieros mostraron que él había utilizado fondos comunes para preparar su apartamento para que pudiera ver a nuestro hijo. Marlene no asistió a la conferencia de conciliación final. Tom envió una nota a través de Rachel. Clare, lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Noé tiene suerte de tenerte. Lo leí 2 veces y luego lo guardé en un cajón. No todas las disculpas necesitan respuesta. Algunas son solo prueba de que la verdad llegó a algún lugar. La casa compartida se vendió. Fui allí una vez con June para recoger lo que me importaba. Las cortinas verdes de Noah, los cuadros con dibujos de animales, mis libros, la vieja caja de herramientas de mi padre, la mecedora de la habitación del bebé. La pared aún conservaba las letras de madera pintadas que Isen y yo habíamos comprado antes de que todo se rompiera. No, él me había ayudado a colgarlos. Una tarde de domingo, discutimos sobre si la H estaba torcida. Me besó el hombro y me dijo, nuestro hijo sabrá que era deseado. Me quedé en esa habitación durante mucho tiempo. John esperaba en la puerta. ¿Estás bien? No. ¿Quieres dejar las cartas? Toqué la N. No. Dije. Son suyos, los tomamos. La casa se vendió en menos de un mes a una pareja que tenía 2 perros y no tenía ni idea de lo que había ocurrido en la habitación infantil del piso de arriba. Esperaba que lo llenaran con ruido normal. Vanessa se mudó a Portland. Al menos eso fue lo que Rachel escuchó de alguien que lo escuchó de otra persona. Borró la mayor parte de sus redes sociales, y luego regresó con publicaciones vagas sobre sanación, traición y priorizarse a sí misma. Le deseé exactamente la distancia que ordenó el tribunal. Marlene envió una carta. Empezó con como abuela y terminó con te arrepentirás de haber roto esta familia. Entre esas líneas, mencionó la tradición, el perdón, el dolor de Isen, la fragilidad de Vanessa y la crueldad de negarle a un bebé su herencia. Ella no mencionó mi firma. No mencionó la habitación del hospital. No mencionó el nombre de Noé. Le di la carta a Nora. Nora lo leyó y dijo, ¿quieres responder? No. Bien, Rachel se convirtió en la única Banner a la que permitía acercarse a los márgenes de nuestra vida, no de inmediato, no del todo, pero tras meses de discreta constancia. Se ganó el derecho a hacer visitas cortas al parque. Ella siempre lo llamaba Noé. Ella nunca trajo a su madre.
Ella nunca defendió a Isen. Una tarde, mientras empujaba el cochecito de Noah a mi lado, dijo: lamento haberle creído a mamá al principio. Observé el camino que tenía delante. ¿Por qué lo hiciste? Ella suspiró. Porque era más fácil. Esa respuesta fue lo suficientemente honesta como para que, con el tiempo, se pudiera perdonar. Las visitas supervisadas de Isen comenzaron en un centro de visitas familiares con alfombra beige, juguetes de plástico y reglas, pegado a la pared con cinta adhesiva. El primer día llevé a Noah adentro y vi a Isen sentado en una mesita. Se puso de pie inmediatamente. Parecía más delgado, más viejo, no destruido exactamente. Simplemente reducido al tamaño de sus decisiones. La supervisora, una mujer llamada Carla, nos saludó. Señor Bennett, por favor, regístrese como padre visitante, padre/madre visitante. La frase se extendió por toda la habitación. La mano de Isen se detuvo sobre el bolígrafo. Antes creía que la paternidad comenzaba con una declaración, un nombre en una tarjeta, un apellido elegido sin consentimiento. Una mujer fue invitada sin permiso, se esperaba que la familia cumpliera. La paternidad comenzó con un portapapeles que él firmó. Carla repasó las reglas. No se permiten fotos, no se permite hablar de asuntos judiciales, no me hagas preguntas personales, no se permiten regalos no autorizados, no se permiten mensajes de terceros, no se debe llamar al niño por ningún otro nombre que no sea Noé. En ese momento, Isen me miró, miré hacia atrás. Él asintió, tras comprobar que no estaba en sus brazos. Carla lo puso en sus brazos. Al principio, Isen lo abrazó. Torpemente, demasiado rígido, demasiado alto. Carla lo corrigió con suavidad. Sosténle la cabeza, rebote más lento. Isen obedeció. Mi yo del pasado le habría ayudado, mi yo de antes habría dicho, aquí, así, y se habría acercado lo suficiente para que él pudiera oler mi cabello, lo suficientemente cerca como para que nuestras manos se toquen, lo suficientemente cerca como para que la memoria fingiera que aún estaba vivo. Me quedé sentado. Noé se quejó. Isen entró en pánico. Carla lo entrenó, aprendió que ahora ese era su trabajo. No el mío. Después de 20 minutos, Noé se tranquilizó. Isen lo miró y le susurró algo que no pude oír. Entonces oí el nombre de Noé, tranquilo, cuidadoso, correcto. Miré por la ventana. El cielo era de un azul brillante. No pasó nada dramático, sin música, sin colapso final, sin aplausos del público, solo un hombre en un centro de visitas supervisadas pronunciando finalmente el nombre que debería haber protegido. Desde el momento en que terminó la visita, Carla tomó a Noah y me lo trajo. Isen se puso de pie. Carla permaneció cerca. Me giré. Sé que no tengo derecho a preguntar, dijo, pero, ¿alguna vez piensas en quiénes éramos antes de todo esto? Le ajusté la manta a Noah. Sí, la esperanza se reflejó en su rostro. Lo dejé vivir solo un segundo. Entonces recuerdo que estaba agotada de explicarle el dolor a un hombre que solo respetaba las consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo estoy intentando, dijo. Buen intento para Noé y para ti, no. La palabra no era afilada. Eso lo hizo definitivo. Él asintió lentamente por primera vez. Ethan Bennett no discutió sobre mi límite exterior. John esperaba junto al coche con una taza de café y una mirada que decía que, si fuera necesario, cometería varios delitos graves. ¿Cómo te fue? Ella preguntó. Lo llamó Noé. John exhaló. Bien, abroché el cinturón de seguridad de mi hijo en su asiento de coche. Me miró parpadeando, serio y tranquilo, agitando un puño como si tuviera algo importante que anunciar. Listo para ir a casa. Noé James hizo un pequeño sonido. Cerré la puerta del coche con cuidado. Mientras June conducía, vi cómo el centro de visitas se iba alejando a nuestras espaldas. Ese edificio formaría parte de la vida de Isen ahora. Hojas de registro, horarios programados, normas pegadas en las puertas, un supervisor sentado cerca, no para siempre, tal vez si se volviera más estable, si respetara los límites, si aprendiera que ser padre significa servir a un hijo, no usarlo para curar su orgullo. Pero mi matrimonio no estaba en revisión. Ese caso quedó cerrado. En casa, colgué las letras de madera encima de la cuna de Noé en el apartamento de mi padre. No, la H aún estaba un poco torcida. Lo dejé así esa noche. Después de darle de comer, me quedé junto a la ventana con Noah apoyado en mi hombro. La ciudad bullía abajo. Probablemente, Isen estaba solo en algún lugar con sus remordimientos.
en algún lugar. Vanessa se estaba transformando a sí misma en una víctima, en algún lugar. Marlene estaba contando una versión de la historia en la que yo había sido cruel, que así sea. Ya no vivo en habitaciones donde las historias de otros reemplazan la mía, ni un solo momento mientras dormía. Apreté mis labios contra su cabello, su nombre le pertenecía, mi vida me pertenecía. Isen quería demostrar que podía elegir a otra mujer con el nombre de mi hijo. Al llorar, elegí a mi hijo, por ley. Yo lo había restituido, al marcharme, me recuperé, y Isen Bennett, quien una vez creyó que yo perdonaría cualquier cosa con tal de mantener unida a una familia, finalmente aprendió el precio de hacer que una esposa se sienta como una extraña. Podría tomar al niño en sus brazos. Puede que se marche antes del amanecer. Ella podría guardar cada mentira en una carpeta. Podría presentarse ante el tribunal y dejar que la verdad hable por sí sola. Y cuando finalmente buscó a la mujer que solía suavizar todas las consecuencias, tal vez solo encontró una puerta cerrada, un certificado de nacimiento corregido y un hijo cuyo nombre ya no llevaba su connotación de traición.